Bueno, y desde ahí decíamos que Marker, de alguna manera, con este cine de imágenes fijas, siendo muy retórico, siendo muy frontalmente realista, justamente intentando desacreditar la ilusión del cine clásico, se vuelve muy materialista, ¿no? En el sentido marxista, porque la imagen física se convierte en una especie de objeto material o de materialización del fluido de la realidad, que siempre diríamos que es más intangible. Bueno, la imagen fotográfica alcanza, colocada en un sistema, alcanza una cierta materialidad y alcanza una retórica, ¿no? Digo en el sentido puramente, en el sentido de la palabra, de buscar lo que quiere decir, de plantear lo que quiere decir sin demasiados vericuetos, sin demasiadas alegorías, sin esquemas o marcos contenedores. No, las películas de Marker suelen ir a lo que quieren comunicar con esas imágenes fijas o con esos conceptos muy claros, donde aparece la voz en off también, que es un elemento muy importante, porque la voz en off lo que permite de alguna manera es suplir la cohesión que la película misma se desprende por no usar montaje continuo ni imágenes en movimiento. Entonces la voz en off de alguna manera le da una congruencia, pero no es que hace que la imagen tome sentido por medio de la voz. No, esa voz no aparece para afirmar o completar algo que la imagen no puede decir por sí sola. No, eso sería un recurso facilista que Marker no elige, sino que la voz, de alguna manera, ya de por sí colabora todavía mucho más a la subjetividad de esas imágenes, que alguien podría tomarlas como objetivas. Bueno, colabora con la subjetividad que persigue Marker, porque obviamente están hablando desde el lugar de una persona y desde la reflexión de una persona. El discurso le da esa característica subjetiva que Marker persigue y que quizás la fotografía en algún momento pudiera quitarle. Entonces desde ahí decimos que el discurso se propone como eso, pero también se propone como una especie de conciencia que viene a poetizar o reflexionar sobre esa retórica cruda que se plantean en las imágenes. Es decir, todo lo que la imagen por sí mismo, la imagen física, no tendría de poético, aparece en la voz, pero no como propuesta de una poética general o de una poética que busca crear imaginarios. No, básicamente la poética que se ve en las películas de Marker es una poética asumida desde cierto lugar de minoridad. Estamos hablando de una voz que no habla aleccionando, que no habla completando la imagen y dándole el sentido que quizás la imagen no puede tener, que no habla manipulando, sino que es una voz que se reconoce desde un lugar minoritario y que reflexiona con esas imágenes en relación a lo que tiene para decir, pero es una reflexión totalmente contingente, subjetiva y sin ningún tipo de fin de amplificación, sin ningún fin de absolutismo, no, para nada. La voz en off es justamente la carga poética que la imagen retórica podría no tener por sí misma. Pero también, y esto es muy interesante, de alguna forma lo que la imagen retórica y lo que esa poética vienen a contribuir es a la adquisición de una poética definitiva del espectador. Es decir, la poética aparece en toda su dimensión cuando el espectador toma esa imagen fija, toma esa voz en off y la completa, le da su forma definitiva. Obviamente la va completando a medida que va avanzando la película, porque necesita completarla, porque hay baches que no aparecen, personajes que están en la YT, por ejemplo, personajes que están en un lugar y de repente aparecen en otro lugar. Bueno, ¿cómo se completa ese transcurso? Bueno, ahí aparece el pensamiento del espectador.
Pero en el medio de esto se da un fenómeno particular, y es que lo que estoy viendo, intento explicarlo, ¿no? Porque es un poco complejo, pero lo que estoy viendo es tan menor o tan escaso en relación a lo que representa, es decir, es solamente el significante en relación a lo que representa. Es como la palabra árbol, ¿no? Yo digo la palabra árbol sirve para comunicar, pero es tan escasa en relación a lo que es el significado árbol. Acá sucede lo mismo. La imagen fotográfica funciona muy bien como retórica de lo que se quiere decir, de la idea, ¿no? Viene la voz en off para darle algo de sentido poético, pero no alcanza, es muy escaso en sentido de lo que significa eso que se está queriendo transmitir. Y esto es adrede, es a propósito, porque lo que quiere lograr Marker es que el significado que está bien por detrás de esa insignificante, de esa imagen, de esa voz en off, que es pobre, que es poco, que es limitado en relación a lo que quiere significar, que el significado aparezca como un gran esfuerzo de parte del espectador, o como un esfuerzo de pensamiento amplio, protagónico, activo, hasta el punto de sentir una especie de nostalgia cuando se está mirando la película. ¿Por qué? Porque tengo la sensación que aquello que estoy viendo es tan escaso en relación a lo que se quiere decir, que hay mucho que se pierde en el medio. Hay muchísimo que estoy perdiendo. Al momento que estoy confeccionando el sentido de la película, también estoy sufriendo una gran pérdida. ¿Una gran pérdida de qué lugar? Bueno, desde esa imagen que pasa rápidamente y que me ha dejado una idea, y que esa idea de alguna manera no la puedo completar de todo, no puedo tener del todo la dimensión de su significado. Entonces empieza a surgir, a medida que va avanzando la película, una especie de sentimiento nostálgico, de una poética nostálgica, como mayormente es la poesía, una poética nostálgica donde hay un sentimiento de pérdida, hay un sentimiento de cierto dolor a medida que voy avanzando en la película, y eso sucede muy claramente en La Jetée. Obviamente el sentimiento de pérdida está asociado a una identificación empática con el personaje principal. Miren qué compleja la construcción de identificación entre el espectador y el personaje en comparación con la identificación de Hollywood, ¿no? Donde es una identificación más mimética, más a partir de una pulsión de placer o de sentimiento puramente reflejada en la pantalla. Acá la identificación aparece en una construcción tan compleja, tan difícil de poder determinar, que se vuelve ya no superficial como el cine de Hollywood, sino muy profunda. Porque, repito lo que les decía, podemos alcanzar algo de la nostalgia que siente el personaje principal al evocar la pérdida de los recuerdos de su niñez, de las experiencias de esos recuerdos, de su amor, de esta mujer que va a encontrarse en estos viajes, e incluso de un tiempo presente mismo. Este personaje no vive en presente, vive viajando por el tiempo y ha perdido el presente. Entonces es puro recuerdo, pura melancolía, pura temporalidad en pasado, ¿no? En el sentido, si se quiere, más intangible, que vive en una constante situación nostálgica, ¿no? Este personaje. Bueno, ¿cómo hace Marker para lograr eso en nosotros? Precisamente con esto, ¿no? La imagen fija, la imagen en movimiento le habría dado a la película una forma de completud que no se corresponde con la incompletud del personaje. Marker entiende que eso no puede pasar, que la incompletud del personaje, que la nostalgia del personaje, que el sentido de pérdida del personaje mismo se tiene que trasladar al espectador. ¿Y cómo lo hace? Con una forma de una película, con la forma de la película, que trabaja sobre la evocación de ideas y de sentimientos, pero no los completa.
y lo deja al espectador que lo complete, sabiendo que el espectador no va a poder completar ese sentido. Entonces, ¿qué va a quedar todo el tiempo a medida que avance la película? Y esa sensación de incompletud, esa incompletud que refiere a un tiempo pasado que ya no podemos recuperar, a un ser querido que ya no podemos tener, y que justamente se traduce con la forma del sentimiento conocido como la nostalgia.